Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es unas cuantas propuestas de intercambio para dos casos específicos. Por una parte está la excepción de intercambio que tienen los Boston Celtics, de la que hablaré un poco después, y por otro lado el caso de John Collins, porque parece ser que los Atlanta Hawks han declarado que están escuchando ofertas. Eso no quiere decir que estén de manera proactiva intentando intercambiarlo, pero por lo menos están escuchando ofertas, porque John Collins va a ser un agente libre el año que viene y no está claro que vayan a llegar a un acuerdo. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Voy a separar el vídeo en dos partes. Por una parte empezaré por la excepción de intercambio de los Boston Celtics y después en la segunda mitad hablaré de posibles intercambios para John Collins. Antes de empezar con mis opciones de intercambio para esta excepción de los Boston Celtics, quiero aclarar un poco cómo funciona. Es una excepción de básicamente 28,5 millones de dólares. Esto no puede ser ampliado. Los Celtics no pueden simplemente sumar a un jugador que cobre 3 millones y convertir esos 28,5 en 31,5, por ejemplo. Por lo que si un jugador cobra más que eso, es completamente imposible para los Celtics utilizarla para un intercambio. Esto básicamente descarta a Andre Drummond, que cobra 200.000 dólares más, así que si los Celtics quisieran conseguirlo tendrían que intercambiar básicamente a Jaylen Brown o a Kemba Walker o algo así, pero no podrían hacerlo con la excepción que tienen. La excepción además caduca el verano que viene, en octubre o algo así, por lo que si no lo utilizan antes de que se acabe ese plazo, se va. ¿Y para qué sirve esto? Básicamente para que un equipo, en este caso los Celtics, pueda absorber un contrato de un jugador sin tener que mandar un contrato equivalente al otro lado. No le dan ningún tipo de bonus al otro equipo por intercambiar con los Celtics ni nada, simplemente tienen la posibilidad de sumar un contrato bastante grande de hasta 28 millones de dólares sin necesidad de enviar nada a cambio o enviando simplemente picks sin tener que enviar a algún jugador, por lo que en ocasiones es útil sobre todo si el otro equipo quiere descargar salario. Otra cosa más interesante, la pueden partir, pueden por ejemplo intercambiar por un jugador que cobre 15 millones de dólares y guardarse 13 millones de dólares de excepción y utilizarlo en verano o antes de que acabe este periodo, del que queda un mes de todas formas. Y una última aclaración más es que la excepción es de 28,5 millones de dólares, pero ahora mismo los Celtics solo podrían utilizar 22. Para poder utilizar los 6,5 millones restantes hasta esos 28,5 tendrían que sumar ya contratos de jugadores porque si no, básicamente llegan al hard cap y no pueden superarlo. O sea que si quieren intercambiar por un jugador que cobre, por ejemplo, 25 millones de dólares, tendrían que sumar como mínimo 3 millones por su parte, más los 22 de la excepción. Una cosa más que quiero decir, ya he dicho que Andre Drummond no es posible conseguirlo con la excepción. Steven Adams no puede ser adquirido por los Boston Celtics porque firmó una extensión el año pasado y no es intercambiable hasta el 6 de agosto, así que también está fuera. Y no voy a hacer una propuesta de intercambio por Vucevic porque no parece que los Magic tengan ninguna intención de intercambiar por él. Por eso, lo que más voy a buscar con los Celtics y lo que creo que los Celtics están buscando es en general profundidad en el equipo, jugadores de ala y jugadores capaces de jugar, veteranos. Con todo esto ya aclarado, quiero empezar hablando del jugador que más se rumorea que están buscando los Boston Celtics y es Harrison Barnes. Voy a hablar de sus stats y luego ya hablaré de mis diferentes propuestas. Harrison Barnes ahora mismo juega en los Kings y promedia 16 puntos por partido, 6 rebotes, 3,5 asistencias. Se está tirando más de 4 triples con un 49% en tiros de campo y un 40% desde 3. Está teniendo una temporada muy buena pero cobra 22 millones de dólares y los Kings este año que viene van a empezar a pagarle un max contract a De'Aaron Fox, por lo que no van a tener mucho margen salarial y puede que estén interesados en moverlo. Pero, dado que está jugando muy bien, los Celtics tendrían que pagar algo. El intercambio que yo me imagino que tendrían que hacer más o menos sería Romeo Langford para enviar un jugador joven y barato y al que le quedan años de contrato y su pick de este año por Harrison Barnes. Yo creo que más o menos esto sería suficiente en caso de que los Kings decidan intercambiar a Harrison Barnes porque al final podrían simplemente querer mantenerlo. Ahora, otras posibles opciones de intercambio que se me han ocurrido. La primera, una super mencionada, un jugador que todos los equipos podrían plantearse intercambiar por él, pero al final los Magic no se deciden a vender y es Aaron Gordon. Creo que los Celtics para conseguir a Aaron Gordon tendrían que enviar su pick de primera ronda también, a Romeo Langford también y adicionalmente a Carson Edwards y un pick de segunda ronda. O sea, un par de jugadores jóvenes, un pick de primera ronda y una segunda ronda. ¿Por qué me parece que Aaron Gordon vale más que Harrison Barnes? Básicamente porque es un jugador que tal vez sea peor tirador, pero creo que es un mejor defensor, cuadra mejor en los Celtics por su tamaño como ala pivot y además es un jugador que tiene un año menos de contrato pero también cobra menos. Este año cobra 18 millones y el año que viene 16, así que creo que su mercado va a ser un poco más alto y va a valer un poco más que Harrison Barnes. Una opción mucho menos glamurosa, pero de un jugador que podría ser muy útil en un equipo como los Celtics dando profundidad, un jugador veterano, es Kyle Anderson de los Memphis Grizzlies. Kyle Anderson está jugando muy bien, pero tampoco creo que valga una primera ronda ni mucho menos, así que creo que un intercambio simplemente por Romeo
Romeo Langford podría funcionar. Romeo Langford es un jugador que está en su segundo año, ha jugado poco por lesiones, pero el chaval tiene potencial, fue el pick número 14 y ha demostrado bastante como defensor, o sea que puede ser una opción interesante para los Memphis Grizzlies si deciden que no están muy convencidos de competir este año, que no les está yendo bien y que deciden, pues eso, conseguir un jugador joven de futuro. Aún así, Memphis es un equipo que siempre está luchando por ganar y no tengo claro que estén dispuestos a hacer un intercambio así. Un jugador que es muy probable que sí que sea intercambiado es Larry Nance Jr. de los Cleveland Cavaliers. Los Cavaliers tienen muchos jugadores grandes y el que más mercado puede tener de entre los prescindibles para los Cavs es Larry Nance, que de hecho va a estar en el intercambio a los Celtics y también en una propuesta de intercambio a los Hawks por John Collins. No creo que Larry Nance a los Celtics sea muy caro, pero como mínimo Carson Edwards, aunque sería otro jugador pequeñito más junto a Colin Sexton y Darius Garland, así que tal vez tengan que buscar una alternativa, pero Carson Edwards y un par de segundas rondas. No creo que Romeo Langford o otro jugador de ese estilo deba ser intercambiado por alguien como Larry Nance, que conste que tiene un contrato un poco grande, unos 12 millones al año, pero tiene 3 años de contrato y el contrato no es tan terrible para un jugador versátil a nivel defensivo que puede pasar un poco el balón y puede tirar un poco. Larry Nance no es un jugadorazo, pero aportaría un poco de defensa y un poco de tamaño a un equipo que juega muchas veces con Tays y Tristan Thompson como pivot y ala pivot. Larry Nance como mínimo es un ala pivot un poco más natural que Daniel Tays. Una de las últimas propuestas que tengo para esta sección de mid-level es por dos jugadores con el fin de conseguir bastante profundidad en el equipo y es con los Houston Rockets. Los Rockets tienen un equipo con bastantes veteranos que podrían ser interesantes en el caso de que decidan intercambiarlos y aunque sea un equipo competitivo a día de hoy en el oeste tampoco van a ningún lado, así que tal vez intenten sacar lo mejor posible por ellos. En este caso el intercambio es bastante potente para Houston, yo creo que lo aceptarían dado que consiguen sacar bastante valor y los Celtics consiguen a dos jugadores para mejorar ahora mismo. En este intercambio los Celtics conseguirían a PJ Tucker y a Daniel House, un jugador de ala, un free and D básicamente bueno en su trabajo, y a cambio de Rockets consiguen a Aaron Nesmith, el pick 14 de este año, que de momento no está demostrando nada, pero al final es un jugador que a la larga podría ser una especie de Joe Harris, o sea que como potencial es un jugador valioso y un pick de segunda ronda. Creo que a Houston les vale la pena arriesgarse a conseguir un jugador así por un jugador en PJ Tucker al que van a perder en esta agencia libre y Daniel House, que es un buen role player pero tampoco es nada más. Y la última propuesta para los Boston Celtics es con los Chicago Bulls. Esto depende de que los Bulls se rindan un poco con intentar ganar, pero teniendo en cuenta que están ahora mismo luchando por entrar en playoffs, no creo que estén dispuestos a hacer algo así. De todas formas, el intercambio sería Carson Edwards junto a Aaron Smith también, y un pick de segunda ronda por Thaddeus Young y Garrett Temple. Son dos jugadores que ayudarían mucho a los Celtics ahora mismo. Thaddeus Young está jugando muy bien y cubre un poco el rol de Larry Nance, pero siendo un mejor pasador y posiblemente un mejor defensor. Y Garrett Temple, ahora mismo los Chicago Bulls está teniendo un temporadón y al final es un veterano que sabe hacer su trabajo. Y ahora vamos a hacer unas cuantas propuestas para John Collins. El motivo por el que los Hawks podrían estar interesados en intercambiar a John Collins es muy simple. Está en su último año de contrato, va a ser un agente libre restringido, así que si quieren mantenerlo van a poder, pero John Collins ha rechazado una oferta de 4 años, 90 millones de dólares como extensión, o sea que quiere un max contrato o algo muy cercano, y Atlanta tal vez no esté dispuesta a pagarle porque el año que viene van a tener que ofrecerle esa extensión a Trae Young. John Collins está teniendo una temporada muy buena, un poco peor que el año pasado, pero aún así muy buena, y es que está promediando 18 puntos por partido, 8 rebotes, 1,6 asistencias, está tirando 3,5 triples, que no es muchísimo, pero no está mal, y está anotando un 54% en tiros de campo muy eficiente y un 39% desde 3. Y al final estamos hablando de un tío de 23 años que es un muy buen ala pivot y muy atlético. El problema con John Collins es que es un mal defensor, y al final con su tamaño no es capaz de jugar de center donde brillaría más y al mismo tiempo se queda un poco lento con algunos ala pivots y adicionalmente va a querer un max contract. Así que quien sea que intercambie por él va a tener que estar dispuesto a pagarle y no tantos equipos van a estar dispuestos a ofrecer muchísimo por John Collins. Por eso, si bien es un jugador que puede valer más o valdría más en otra situación, este año en particular puede que saquen menos por él de lo que deberían sacar. Vamos a empezar por el intercambio de rigor, básicamente, que es una propuesta por Bradley Beal, un jugador del cual se ha rumoreado que los Hawks podrían estar interesados en conseguir. Evidentemente, para esto, los Wizards tendrían que estar dispuestos a intercambiar a Bradley Beal, y el intercambio yo creo que sería algo más o menos así. Bradley Beal se iría a los Hawks y a cambio los Wizards conseguirían a Bogdanovic para hacer cuadrar el dinero, porque John Collins solo cobra 4 millones de dólares ahora mismo. A John Collins, obviamente, a Cam Reddish, un jugador con muchísimo potencial, aunque de momento está siendo un desastre, seamos sinceros, y 3 primeras rondas. Creo que el valor de Bradley Beal sería más o menos esto. Tal vez tendrían que sumar a Kevin Huerter, tal vez tendrían que sumar picks, pero Bradley Beal va a ser un jugador muy cotizado y esto me parece lo mínimo. Aún así, es eso, para los Wizards consiguen a un jugador con mucho potencial en Cam Reddish, un jugador que van a tener que pagar este año en John Collins, pero que es muy bueno, y bastantes picks, lo cual les ayudaría de cara al futuro, obviamente. Y ahora voy a hacer unas cuantas propuestas más. La primera es con Sacramento y gira en torno a Marvin Bagley.
Este sería un intercambio en el que los Kings conseguirían a John Collins y a Chris Dunn, y con esto que consiguen a un jugador defensivo, un Chris Dunn que les viene bien, la defensa de los Kings flojea mucho, y a John Collins para asegurarse un ala pivot muy potente y del cual ya está clara su producción. A cambio los Hawks consiguen a Marvin Bagley, que es un jugador al cual le queda un año más antes de tener que renovarlo, por lo que compra un poco más de tiempo y es un jugador con mucho potencial, pero que de momento está claro que es mucho peor que John Collins, por lo que el valor es menor. Por eso los Hawks, aparte de a Marvin Bagley, conseguirían a Robert Woodward, que fue el pick número 40 de este año y es un jugador de ala que tiene potencial como 3&D, o sea, es un proyecto, pero podría estar bien, sobre todo un equipo con Trae Young que necesita defensa, y la primera ronda de los Kings de este año. Tal vez esta primera ronda deba tener protecciones. Ahora mismo los Kings creo que van a ser un equipo, si son de lotería, un equipo de lotería alta, o sea que tampoco es tan arriesgado para ellos sacrificar el pick 9, 10, 11 o algo así, pero una protección en el top 5 así no estaría mal. Otro intercambio mucho más simple, pero que creo que puede ser muy interesante, es con Miami. Miami quiere ganar ahora, está claro. Así que este sería un intercambio en el que básicamente John Collins iría a los Heat y a cambio los Hawks conseguirían a Precious Achiuwa. Achiuwa es un jugador que está en su primer año, o sea que le quedan 3 años más siendo muy barato, cosa que seguro que le interesa a Atlanta, y es un ala pivot mucho más defensivo que John Collins. El jugador tiene muy buena pinta de momento, pero está muy lejos del nivel de John Collins. Pero John Collins tiene que cobrar ahora. O sea que con esto Miami consigue al jugador al cual le pagarían en agencia libre ahora mismo y a cambio sacrifican a Precious Achiuwa. Creo que es un intercambio que podría ser interesante, la verdad. Como decía antes, Larry Nance va a estar en las dos propuestas de intercambio. Aquí los Cavaliers consiguen a Tony Snell y a John Collins, que es un jugador interesante. Tony Snell está para hacer cuadrar el dinero. Y los Hawks consiguen a Larry Nance, que es un jugador más defensivo, pero que tampoco es tan espectacular, pero lo tienen bajo contrato, con un contrato adecuado durante unos cuantos años. A Cedi Osman, que es un jugador que tiene 3 años de contrato más aparte de este y es un alero que está con un contrato muy bueno y que es un jugador competente, nada especial, pero un buen roleplayer, un jugador que es capaz de tirar, capaz de crear, capaz de defender, o sea que es un jugador completo y que sería interesante para el banquillo de Atlanta. Y una primera ronda de los Cavs. La protección de esta primera ronda me ha vuelto loco, la verdad, pero creo que tendrían que sumarla porque ni Larry Nance ni Cedi Osman justifican intercambiar a John Collins y al mismo tiempo, como los Cavs son un equipo que de momento no son buenos, es bastante arriesgado. Yo creo que una protección en el top 8, tal vez en el top 5, tal vez top 10, depende un poco, pero los Cavs tendrían que ofrecer una primera ronda, pero de esta forma tendría a John Collins, a Jarrett Allen, a Colin Sexton, a Darius Garland y a Isaac Okoro, junto a Kevin Love, que está por ahí, aunque siempre está lesionado. O sea que sería ya un núcleo joven muy interesante, a cambio de sacrificar es un jugador bueno en Cedi Osman, Larry Nance, que no les importa tanto, y un pick. Creo que sería un intercambio muy interesante para los dos equipos. Y bueno, esto ha sido todo, todas las propuestas que se me han ocurrido. En general, es complicado encontrar un intercambio por John Collins porque es un jugador muy bueno, que tiene valor, pero que al mismo tiempo es arriesgado porque va a cobrar mucho dinero y no creo que nadie esté realmente encantado con pagarle un max. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.